Hola, bienvenido a este nuevo video. En este video quiero hablar acerca de el Context API de React. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si vamos a la documentación de React, estoy usando en este caso la documentación beta de la página de beta.react.js.org, que es, como bien lo dice su palabra, una documentación que está en beta, todavía no es totalmente oficial, no va a reemplazar por el momento totalmente la oficial, pero ya se está trabajando en esta nueva documentación. Acá vamos a encontrar sobre el context, eh, cómo se crea un contexto en React. Les voy a dejar este link en la descripción del video para que después puedan verlo. ¿Sí? Está bastante bien detallado cómo se usa, cómo se crea un contexto. Pero la pregunta es, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué usar un contexto en React? Bueno, como la mayoría de los que están viendo este video ya saben React, entonces entienden que lo que sucede generalmente es que cuando queremos trabajar con estados de React, estados de componentes, por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación. Esta aplicación, supuestamente, yo para poder acceder a ella, a ver el contenido, tengo que registrarme, en verdad, loguearme. Una vez que yo me logueo en la aplicación, si yo le doy iniciar sesión, bueno, debería entrar a la página. Pero ¿qué sucede? Estos datos de usuario que terminan registrándose son datos que es muy probable que quiera usarlo en varios de los componentes. Por ejemplo, quizás quiera que aparezca en la barra de menú, quiero que también aparezcan los datos de usuario en una página de perfil, o por ejemplo, también saber si un usuario está logueado o no en mi aplicación. Bueno, esa información puede formar parte de un estado, pero ¿qué pasa con los estados en React? Que estos estados solamente puedo compartirlos de un componente a otro, siendo el componente padre el que envía ese dato a un componente hijo. Bien, pero eso sigue una cadena, sigue una estructura. Entonces se empieza a complicar cuando tengo varios componentes, incluso que no se relacionan entre sí, pero que al mismo tiempo necesito obtener los datos de ese estado. Para poder manipular o administrar el estado global de los componentes de un proyecto, existe el context o el Context API. Así que con React podemos crear un contexto y ahí crear, por ejemplo, estados o funciones que sean globales y que yo pueda acceder a ellas desde cualquier lugar de mi proyecto, desde cualquier componente, sea padre e hijo o que no tenga nada que ver un componente con el otro. Así que les dejo esta documentación para que lo vean. De todas maneras vamos a ver en la práctica cómo sería esto. Como les comentaba, tengo esta aplicación, una aplicación que ya había estado mostrando en un video cuando hablamos acerca de los Custom Hook. Es una aplicación de noticias y lo que le agregué ahora es esta pantalla de login. Entonces la idea es que yo pueda loguearme, pongo acá los datos, le doy iniciar y en teoría esto debería llevarme al home, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, vamos al código. En el código tengo esta estructura del proyecto que les voy a explicar un poco. Tengo la parte de components, donde acá tengo un componente que ya habíamos visto en otros videos, de unas tarjetas. Si no lo vieron al video del Custom Hook, se los voy a dejar ahí linkeado para que lo puedan ver luego. Y también tenemos el Navbar App, que es simplemente un menú, una barra de menú, que está utilizando el React Router DOM. ¿Okay? Yo tengo acá mis pages o páginas, en este caso es login. Es el login que estamos viendo en pantalla, y luego tengo el About Screen, que es una página que solamente dice sobre nosotros. La página home o principal es la app, que es donde aparecen las noticias en tarjetas. ¿Okay? Bien, yo para poder manipular el tema del uso de rutas y poder loguearme, y si no estoy logueado no poder acceder a la página de el home, por ejemplo, en este caso el componente app, he creado una serie de rutas utilizando React Router, donde tenemos la ruta principal en la carpeta Routes, se llama Routes App, que tiene la ruta al login y luego tiene una ruta protegida llamada Route 2.
está protegida. Como pueden ver, acá hay un componente, un high order component llamado protect routes. Este componente protect routes es el que está validando la protección de mis rutas. Si vamos a protect routes, vamos a ver que lo que hace básicamente es bueno, recibe los hijos, que serían todos los componentes que dependen, que son hijos de este otro. En este caso sería el componente route 2. ¿Ok? Bien. Tengo una variable que he creado así, la he hardcodeado para que funcione para este ejercicio, donde lo que estoy haciendo es creando una variable llamada login que está en false. Entonces, solamente cuando login, la variable login sea true, voy a poder ver los hijos que dependan de esta ruta protegida. Si no, lo que voy a hacer es navegar siempre al login. Por eso es que si yo vengo aquí a mi aplicación y quiero ir a la ruta del home, siempre voy a volver al login. Sin embargo, si yo al login le coloco un valor true y ahora sí voy al home, se va a cargar el home. Este sería el home con las noticias. Bien, esto sería como que yo ya estoy logueado en la aplicación. Tengo también acá un botón salir, que sería para desloguearse, y aquí en vez de invitado debería decir el nombre del usuario que se ha logueado. Bien, ok. Nosotros vamos a dejar como estaba esto, lo vamos a dejar en false. Y de esta manera vuelvo al login. ¿Ok? Una ruta protegida, algo que ya deberíamos saber. Si no conocen mucho sobre rutas protegidas o React Router DOM y quieren que haga un video explicando un poco sobre las rutas, pueden dejármelo en el comentario. Ok, luego tenemos Route 2, que básicamente es el home, que apunta al componente app, y el about, que es el about script. Solamente eso. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos hacer en este ejercicio? Lo que quiero hacer es poder loguearme y que pueda almacenar los datos del login en el contexto de mi proyecto, y que una vez que esté logueado, por ejemplo, pueda manejar en la parte del login, en vez de usarlo de esta manera, tratar de usar un estado global de mi componente que maneje este login con una función que me indique si estoy logueado o no. También me gustaría utilizar en el navbar, sería en este componente, me gustaría que aquí, en vez de que diga invitado, aparezca el nombre del usuario que se ha logueado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un contexto que nos va a servir para manejar todo esto. Les sugiero que en la lista de carpetas se creen una que diga context, para tenerlo separado, ¿no? En la raíz del src lo tenemos roads, pages, etc. Vamos a crearnos un contexto y al archivo, que sería un componente de React, le vamos a colocar el nombre user context, pero podría ser cualquier otro nombre. Actualmente este user context está vacío. La idea es que empecemos a trabajar en el mismo. Entonces, no necesitamos instalar ninguna dependencia, ninguna librería, porque el Context API es parte de React, de la librería de React. Bien, entonces vamos a crearnos el contexto. Vamos a importar primero algo que va a venir de React, de la librería de React, y esto va a ser el create context. Necesitamos importar create context. Ok, una vez que hemos importado el create context, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear la variable que va a manejar el contexto, ¿sí? Va a ser la variable del contexto. Vamos a crearlo como una constante y la vamos a llamar como nuestro componente, user context. La variable va a ser igual justamente al create context, y acá dentro de las variables, de los paréntesis, tengo que mandarle el valor por defecto que va a tener esta variable de contexto. Podríamos ponerle un valor null. Por el momento yo no sé qué valor va a tener, o podemos dejarlo de esta manera vacío. ¿Okay? Lo que sí no nos tenemos que olvidar es de hacer la exportación de esa variable de contexto.
Hay muchas maneras en que nosotros podemos trabajar el contexto. Podríamos dejarlo de esta manera. Y ya tenemos creado un contexto. Luego desde cualquier componente podríamos darle un valor, quizás desde el componente padre principal. Pero nosotros vamos a hacer otra cosa. Si vamos a la documentación, que les había mostrado anteriormente, vemos que acá tenemos lo que habíamos dicho, creamos el contexto con un valor por defecto. Pero para poder utilizar ese contexto, bajamos un poco más y se nos muestra que nosotros deberíamos llamar al contexto en un componente que esté en una posición elevada del proyecto. Si yo quiero que todo mi proyecto tenga acceso a las variables del contexto, a las variables globales, entonces lo ideal sería llamar al contexto y que el contexto sea un high order component, o sea, un componente de orden superior, y dentro contenga al componente padre de todo mi proyecto. El componente padre de todo nuestro proyecto actualmente, si venimos a main, JS, es roads up. ¿Por qué es roads up? Porque roads up es el componente que tiene todas las rutas, tanto las protegidas como las que no. Por eso es que nos está mostrando el login. ¿Bien? Entonces, yo lo que tendría que hacer es englobar de alguna manera este roads up que está acá con el contexto y proveerle el contexto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podríamos directamente llamar al contexto, o sea, simplemente podemos hacer esto: user context, ¿sí? Y colocamos el componente roads up, pero deberíamos llamar a la propiedad provider que tiene nuestro contexto, provider, para decirle, vamos a borrar esto, que roads up va a acceder a lo que le provea el contexto. Bien. Podríamos hacerlo de esta manera y acá mandar un value que tendría un valor por defecto, que tranquilamente podría ser un objeto que diga user usuario y que tenga, por ejemplo, pass, que sea el password 1, 2, 3, 4. Esto que estoy proveyendo, este objeto que estoy proveyendo dentro del contexto, es al que va a poder acceder roads up. Si yo dejara estos cambios así, por supuesto tengo que importar el contexto, como lo pueden ver acá, el user context importado del contexto. Y ahora vamos a la aplicación. Voy a ir al navegador. Bien, vamos a abrir acá el inspeccionador de elementos y vamos a tratar de ir a los componentes de React. Voy a venir aquí arriba de todo, donde tengo el context provider, y observen que ahora tengo el value que contiene el password y el user, el que yo acabo de proveer. Bien, eso sería una manera, pero no es óptima. Nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros no vamos a usar esto de esta manera, sino que lo vamos a hacer de otra forma. Ya vamos a importar de nuevo esto. Creo que eliminé algo que no debería eliminar. Ahí está. Vamos a eliminar esto y esto, y ahora sí. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces en nuestro user context? Vamos a crearnos nosotros directamente acá el provider. Un provider, vamos a crearnos un componente que ya va a tener incluido el provider y donde vamos a definir todo lo que necesitamos. Vamos a llamarlo user context provider. Esto va a ser una simple función que dentro de React esto tranquilamente puede ser un componente, user context provider, que como props va a recibir los children. ¿Son los children o hijos? Bueno, como decíamos recién, es lo que está dentro del provider. O sea, cuando yo englobo el componente padre dentro del contexto, ese componente padre que yo estoy colocando dentro del contexto
o contenido en el contexto, ese sería el hijo, el children. Y eso es lo que estoy definiendo acá. ¿Bien? Ahora, para poder hacer esta parte de la parte, vamos a trabajar con la parte de usuarios y login, voy a utilizar el useState. O sea, me voy a crear un estado componente que maneje los datos del usuario. Voy a llamarlo user, set user. Y como valor inicial, voy a tener un objeto con los datos email, obviamente al inicio va a estar vacío, password, también va a estar vacío, y le voy a agregar una propiedad más llamada nombre, va a tener el nombre del usuario. Este es un estado, este estado va a ser global, porque al compartirlo en el contexto, cualquier componente al que pueda acceder desde el contexto va a obtener estos datos. Y también voy a crear un estado más. Este estado va a manejar el login. O sea, uno va a tener los datos del usuario y el otro estado me va a identificar si el login está hecho, o sea, si es verdadero o es falso. Si el login tiene un valor falso, quiere decir que el usuario no se ha logueado en nuestra aplicación. Bien, he definido dos estados que a modo práctico van a ser estados globales. Voy a poder acceder al user o al login desde cualquier componente. Pero recién lo estamos definiendo. A continuación vamos a crearnos dentro de este mismo contexto funciones. Funciones que nos van a permitir, por un lado, iniciar sesión y por otro, cerrar sesión. Vamos a crearnos entonces una función. La escribí mal, perdón, es function. Lo vamos a poner en inicio sesión. Inicio sesión. Hay un poco de Spanglish aquí, perdón. Como por ejemplo acá nombre, email, pero bueno, sepan entender, por favor, los puristas del idioma. Esto es solo a modo práctico, ¿sí? Bien, me voy a crear una función llamada inicio sesión que va a recibir como parámetros dos cosas: un correo y un password. Lo vamos a llamar pass. ¿Qué es lo que va a hacer con esos datos? Bueno, voy a hacer una serie de condicionales para evaluar si el correo que yo estoy enviando a esta función es el correo que ya existe, que existe por ejemplo en la base de datos. Como aquí yo no tengo una base de datos actualmente funcionando, lo que voy a hacer es hardcodear ese dato. En este mismo contexto, me voy a crear una variable a la que voy a llamar datos. Y esa variable datos va a ser un objeto que va a tener email, le vamos a colocar pmarino@gmail.com. Este correo no existe, así que no envíen correos a esa dirección. Password, que voy a poner un password súper seguro e imposible de descifrar. Y luego voy a colocar un nombre que es el mismo. Ok. Estos datos están hardcodeados. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi aplicación se ejecute, estos datos se van a crear dentro del contexto, ¿sí? Pero es simplemente a modo ilustrativo y de práctica. Recuerden que los datos deberían venir de una base de datos. Yo debería hacer en la comparación de los datos que recibo del usuario contra los datos de usuarios que hay en la base de datos. Pero bueno, en vista de que no tenemos una base de datos creada, vamos a crear este dato acá. Entonces, vamos a decir que sí. Y acá ya empezamos a trabajar. El correo que recibe esta función como parámetro es igual a datos.email, o sea, se va a fijar en datos y el email que está aquí es exactamente igual al que estoy mandándole a la función, entonces voy a poder seguir. Si no, voy a colocar en consola un mensaje que diga correo o contraseña incorrectos.
Entonces, si el correo coincide con los datos de usuario que yo tengo aquí, recién ahí voy a evaluar ¿qué cosa? El password. Entonces voy a decir, si pass es exactamente igual, o sea, este dato de password que estoy recibiendo en la función es exactamente igual a los datos punto password, entonces el password es correcto. Si no, y voy a utilizar este mismo console log aquí. Entonces, si el password es correcto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el estado user y el estado login. Por un lado, voy a decir, o voy a setear user ¿con qué? Con los datos. Voy a colocar mi mail, dos puntos, voy a decir que va a ser igual al correo que mandó el usuario. También password, voy a decir que va a ser igual al password que mandó el usuario. Y finalmente el nombre lo voy a traer de datos.nombre. ¿Okay? Datos.nombre. Es este de acá. Y también lo que voy a hacer es setear el valor de login. Voy a decir que es true. ¿Por qué? Como hice match en el correo y el password, guardé los datos de ese usuario que se logueó y también cambié el valor del login en true. Quiere decir que estoy logueado. Perfecto. Bien, esta sería la función inicio sesión. Con esto ya tendría iniciado la sesión. Los datos del usuario que se logueó ya están guardados en el estado user. También en el estado login cambié su valor a true y listo. Ahora vamos a hacer otra función más. Esta función va a manejar el logout o logout, o sea, el deslogueo. Nuevamente, perdón el Spanglish, pero bueno, sepan entender. Lo único que quiero hacer en esta función logout es que cambie el valor de login y que el login esté en false. ¿Okay? Eso es lo único que quiero hacer. Para terminar este componente User Context Provider, tengo que retornar algo. Y acá en el return es donde viene lo que vamos a hacer. Vamos a llamar al user context, este user context con su provider. Lo vamos a llamar acá user context punto provider. Bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Recuerden que el provider recibió un value. ¿Qué es lo que vamos a enviar en el value? Pues vamos a enviarle un objeto que va a contener todo lo que yo voy a necesitar llamar desde otros componentes. Por ejemplo, el estado user lo voy a necesitar, el estado login también lo voy a necesitar, y las funciones logout e inicio sesión. Eso es lo que va a recibir el user context provider. Va a proveer de todos estos datos ¿a quién? ¿A quién le va a proveer de estos datos? Al children. Al componente que esté contenido dentro del contexto. Bien. Ahora, para poder utilizar esta función que acabo de crear, voy a exportarla aquí. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestro contexto preparado. Ya tengo las variables de estado que van a ser globales, user y login. Tengo dos funciones que me van a servir para hacer el inicio de sesión y el cierre de la sesión. Y ya tengo definido esos datos para compartir con todos los componentes. Ahora, yo tengo que definir este children o hijo. Tengo el user context acá y lo que voy a hacer simplemente es volver al main, pero aquí, en vez de usar el user context, o sea, como lo usé acá con el provider, voy a llamar en verdad a este componente, user context provider, que va a hacer todo esto por mí y va a definir los valores por defecto que va a traer todo esto, los estados, las funciones, y lo voy a traer aquí como un high order component. Entonces coloco las rutas y lo voy a tener que importar. Raro que no me lo haya importado. Ahí está, perfecto. Solo que vamos a colocar acá arriba. Listo, importé el user context provider
el user context provider, como lo estamos viendo aquí, va a tomar como children las rutas. Por lo tanto, todos los objetos, los componentes, perdón, todos los componentes o páginas que formen parte de las rutas van a tener acceso a toda esta información del contexto. Guardo los cambios y listo. Para probar si esto está funcionando, simplemente vamos a volver acá al User Context Provider y vamos a ver lo siguiente. Acá vamos a utilizar esta nueva característica de las DevTools y observen que tenemos el estado user, el estado login, listo para poder utilizarlos. Bien, listo para poder usar. Y también, obviamente, vamos a tener acceso a las funciones. Bien, fíjense que nosotros tenemos el inicio sesión y el logout también en el contexto. En lo que provee el contexto está el logout, el inicio sesión y también están las variables de estado user y login. Perfecto. Bien, hasta acá entonces sería lo que nosotros tenemos que hacer para poder agregar nuestro contexto a nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar con el contexto? Bueno, eso es lo que me gustaría mostrarte en el siguiente video.